Canal Conspiración y Revolución. La mayor mentira jamás contada. Un mito sobre el origen del cristianismo. El mito del martirio masivo. El mito del martirio empieza con el supuesto fragmento del historiador romano Tácito, en el que vitupera a Nerón por matar a una gran multitud de cristianos en Roma en el año 64 DC. No obstante, este fragmento es una falsificación, y no hay otras evidencias de tal persecución bajo Nerón ni Domiciano, los supuestos grandes perseguidores de cristianos. Como dice G. Wells en Did Jesus Exist, la primera referencia cristiana sin ambigüedad es una afirmación hecha por Melitón, obispo de Sardes, alrededor del 170 DC. Sería sorprendente que hubiera una gran multitud de cristianos viviendo en Roma tan pronto como el 64 DC. La evidencia de persecuciones bajo Domiciano se admite también que es en realidad muy ligera. Las persecuciones que los cristianos sufrieron no fueron tan grandes como presentan los propagandistas, ni en número ni en severidad. Estas represiones de cristianos carecían de la finalidad pública de la pena de muerte. Hasta el 180, no se conoce ningún gobernador de África que haya condenado a muerte a un cristiano. A finales del 240, Orígenes insistía con raro candor en que pocos cristianos habían muerto por la fe. Podrían ser fácilmente contados, dijo. Como declara el editor de la Historia de la Iglesia de Eusebio, de hecho, hasta la persecución del emperador Decio 250 a 251 no ha habido persecución de cristianos ordenada por el emperador a escala imperial. Los efectos de las persecuciones incluyeron la redacción de explicaciones y defensas del cristianismo. Sin embargo, el historiador español Gonzalo Bravo ha puntualizado que el eco que dejaron estas persecuciones en la tradición cristiana posterior, no se corresponde en muchos casos con la realidad histórica. La persecución no siempre fue sistemática, ni originó víctimas en todas las regiones del imperio. El carácter episódico de estos momentos, rompiendo largos periodos de tolerancia religiosa, aconseja relativizar la importancia histórica del fenómeno persecutorio a pesar de que las llamadas actas de mártires, elaboradas desde finales del siglo II, pretenden magnificar los hechos, incluso inventando unas veces o distorsionando claramente otras, la realidad histórica propiamente dicha. En cuanto al número total de víctimas, Gonzalo Bravo afirma que no es posible proporcionar cifras objetivas, aunque hoy se tiende a minimizar el alcance real incluso de las llamadas grandes persecuciones, entendiendo generalmente que la imagen en exceso negativa de este fenómeno, fue elaborada a posteriori por los primeros padres de la Iglesia, la conocida patrística, interesados en resaltar el contraste que, a sus contemporáneos ofrecía la Iglesia triunfante, frente al declinante estado imperial inmerso en sucesivas coyunturas de crisis. El mito de la rápida difusión del cristianismo. Se mantiene que el cristianismo se extendió por el martirio de sus seguidores, que supuestamente impresionó de tal forma a los primeros padres de la Iglesia, que abandonaron sus raíces paganas para unirse a la fe verdadera. En realidad, el cristianismo no era un concepto nuevo y sorprendente, y la impresión dada en esta historia sobre el mundo antiguo no es correcta, pues las culturas antiguas poseían cada ápice de sabiduría, rectitud y prácticamente todas las demás cosas que se encuentran en el cristianismo. El famoso historiador Gibbon estima que los cristianos en Roma eran unos 50.000, cuando el número total de habitantes no podía ser inferior a 1.000.000. No debería olvidarse que, a pesar de lo milagrosamente rápida que se nos ha dicho que fue la propagación del Evangelio, fue predicado por primera vez en Inglaterra por el monje Austin, por encargo del Papa Gregorio, hacia finales del siglo VII. De forma que la buena nueva de la salvación, para viajar desde la supuesta escena de la acción hasta este país, se puede calcular que avanzó a una media de apenas 1 pulgada cada 15 días. Como dice Robin Lane Fox, en el 240, Orígenes, el intelectual cristiano, admitía que los cristianos eran solo una pequeñísima fracción de los habitantes del mundo. Si los cristianos fueran realmente tan numerosos, podríamos esperar alguna evidencia de lugares de reunión que pudieran alojar a tantos devotos. En estas fechas, no había edificios de iglesias en terreno público.
Si se tiene en cuenta el resto del imperio, se puede estimar que a mediados del siglo III, los cristianos constituían solo el 2% de la población total. Como ya se ha indicado, hubo de hecho muy pocos mártires, y los primeros forjadores del cristianismo no estaban impresionados por dichos supuestos martirios, sino por la posición de poder que ganarían por su conversión. Como tantas otras cosas sobre el cristianismo, las afirmaciones de su rápida difusión son en gran medida míticas. En realidad, en algunos lugares llevó muchos siglos de baños de sangre antes de que sus oponentes y sus estirpes hubieran sido suficientemente aniquilados y el cristianismo pudiera usurpar a la ideología dominante. Los paganos europeos y otros lucharon con uñas y dientes, en un esfuerzo épico y heroico por mantener sus propias culturas y autonomías. Como dice el historiador Walter, los historiadores cristianos dan a menudo la impresión de que los bárbaros europeos dieron la bienvenida a la nueva fe, que ofrecía una esperanza de inmortalidad y una ética más compasiva. La impresión es falsa. La gente no abandona voluntariamente la fe de sus ancestros, que consideraban esencial para el funcionamiento correcto de los ciclos de la Tierra. Ellos tenían su propia esperanza de inmortalidad y su propia ética, en muchos aspectos más benévola que la del cristianismo, que les era impuesta por la fuerza. Justino obtuvo 70.000 conversiones en Asia Menor por métodos que fueron tan crueles que las poblaciones sometidas adoptaban eventualmente el Islam para librarse de los rigores de las normas cristianas. Como norma, los pueblos paganos resistieron al cristianismo tanto como pudieron, incluso después de que sus gobernantes se hubieran convertido a la nueva fe por sus recompensas materiales. El cristianismo encontró, por tanto, ferviente resistencia dondequiera que invadiera, y nación tras nación murió bajo la espada combatiendo contra él, porque sus doctrinas y sus defensores eran repugnantes y blasfemos. Cuenta Walter, Radbod, rey de los frisios, rechazó abandonar su fe cuando un misionero cristiano le informó de que el Valhalla era lo mismo que el infierno cristiano. ¿Dónde estaban sus ancestros?, quiso saber Radbod. Si no era en el Valhalla, se le dijo que se estaban quemando en el infierno porque eran idólatras. Curas miserables, gritó Radbod. ¿Cómo te atreves a decir que mis ancestros han ido al infierno? Preferiría, por mi Dios, el gran Wodan, lo juro, preferiría 10.000 veces unirme a esos héroes en su infierno, que estar con vosotros en vuestro cielo de curas. Algunos de los bárbaros que resistieron al cristianismo estaban en realidad mucho más avanzados que aquellos que seguían lo que los paganos consideraban una ideología vulgar. Por ejemplo, de los fenianos irlandeses, cuya regla era no insultar nunca a las mujeres, se dijo que habían ido al infierno por renegar de las doctrinas antifeministas cristianas. Se impidió a los paganos ser guardias de palacio, así como funcionarios civiles y militares. Sus propiedades y templos fueron destruidos o confiscados, y la gente que practicaba la idolatría o los sacrificios era condenada a muerte. Como dice Charles Waite en History of the Christian Religion to the Year 200, bajo Constantino y sus hijos, se establecieron comisiones contra los heréticos, especialmente los donatistas, que fueron visitados con los castigos más rigurosos. Los decretos para la extirpación de la idolatría fueron incluso más severos. Jerónimo y León el Grande estuvieron a favor de la pena de muerte. Bajo el gran cristiano Constantino, los seguidores de Mitra fueron acosados con tal saña que nadie se atrevía a mirar al sol, y los agricultores y navegantes no se atrevían a observar las estrellas por miedo a ser acusados de herejía. Y cuando no funcionaba el fuego del infierno, las leyes represivas y los sobornos, se usaba la fuerza. La excusa usual para justificar esta vil conducta ha sido que los devotos cristianos tenían derecho a purgar la tierra del mal y convertir a los idólatras a la fe verdadera. En gran medida este legado despreciable y este crimen contra la humanidad permanece sin vengar y sus principales criminales sin castigo, no solo manteniéndose intactos sino recibiendo inexplicablemente el apoyo perpetuo y acrítico de cientos de millones, incluyendo a gente ilustrada, como doctores, abogados, científicos, etc. Esta aquiescencia es el resultado de siglos de destrucción y degradación de las culturas de sus antepasados, que los desmoralizó y desgajó de su espiritualidad y herencia.
Para aniquilar estas culturas, los conspiradores cristianos también destruyeron incontables libros y mucho conocimiento, apreciando el analfabetismo e ignorancia subsiguientes, que ayudaron a permitir la difusión del cristianismo. Wiles detalla el estado del mundo bajo el dominio cristiano. Con el declive y caída del Imperio Romano, la religión cristiana se difundió y creció entre los bárbaros destructores de Roma. Los años oscuros difundieron contemporáneamente su féretro intelectual por Europa. Apenas nadie, salvo curas y monjes, sabía leer. Carlomagno aprendió a sujetar la pluma solo para garabatear su firma. Los varones que falsearon la Carta Magna de John Lacande firmaron con sus marcas y sellos. Los peores criminales, siempre que estuvieran dotados de la rara y mágica virtud de saber cómo leer, aunque fuera mal, disfrutaban del beneficio de la clerecía, y escapaban inmunes o con castigos muy mitigados. No había libros salvo manuscritos penosamente escritos, y absolutamente inalcanzables excepto para los ricos y la Iglesia. Hasta 1450 no hubo el primer libro impreso en Europa. La Biblia solo existía en hebreo, griego y latín, y las masas ignorantes desconocían absolutamente todo salvo lo que escuchaban de los sacerdotes, que les decían lo que debían creer o ser torturados y asesinados en vida y condenados para siempre en los fuegos del infierno después de morir. No es ningún milagro que esta fe floreciese bajo condiciones tan excepcionalmente favorables.